Muy buenas noches, sean bienvenidos a una edición más de Juegos y Deportes del Mundo. Mi nombre es Neftalí Zamora, soy reportero de la Dirección General del Deporte Universitario y el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Tenemos un juego nuevamente de México. La semana pasada, si bien recuerdan, hablamos de el Ulama, este juego ancestral que se jugaba en Mesoamérica, y hoy toca charrería. Y para ello tenemos a excelentes invitados, expertos de la Asociación de Charrería de la UNAM, para lo cual me permito presentarlos. Primero contamos con la presencia de Arturo Ruiz Ruiz Sánchez. Él es maestro en ciencias por el programa de maestría y doctorado en ciencias médicas odontológicas y de la salud de la UNAM. Es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, profesor asociado nivel C de tiempo completo en la Facultad de Medicina también y coordinador general de enlace en la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria. Es secretario de Prensa y Difusión de la Unión de Asociaciones de Charros de la Ciudad de México. Fue de 2013 a 2016 y presidente de la Asociación de Charros de San Ángel en 2015 y tesorero en 2016. Actualmente él es presidente de la Asociación de Charrería de la UNAM. Profesor Arturo, muchas gracias, gracias por estar con nosotros y bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y también está con nosotros Ricardo Anaya Maldonado. Él es ingeniero químico por la Facultad de Química de la UNAM, cursó un posgrado en Administración de Empresas en la Universidad de Stanford, en la ciudad de San Francisco, California. Desde sus primeros años perteneció a la Asociación Metropolitana de Charros, ocupando distintos cargos en el consejo directivo de esta asociación, incluyendo 4 veces la presidencia. Durante el periodo 2013 a 2017, fue presidente de la Unión de Asociaciones del entonces DF, ahora Ciudad de México, y ha ocupado diversos cargos en la Federación Mexicana de Charrería. Actualmente es el secretario general de la Asociación de Charrería de la UNAM. Profesor Ricardo, muchas gracias. Bienvenido. Ay, tiene cerrado su micrófono, profesor. Perdone. Muchas gracias por la invitación. Perdón, muy buenas tardes. Es un gusto tenerlo con nosotros. Y también está con nosotros Mariano Hernández Gil. Él es médico veterinario zootecnista por la UNAM, maestro en ciencias por la Universidad Autónoma de Yucatán, certificado en equinos por el Consejo Nacional de Certificación Veterinaria, profesor del Departamento de Medicina, Cirugía y Zootecnia para Equidos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, tesorero de la Asociación de Charrería de la UNAM. Él disfrutó de la relación con los caballos desde niño y trabaja académicamente por su bienestar, salud y desempeño desde hace 20 años. Profesor Mariano, le agradezco mucho su presencia. Hola, gracias Neftalí por la invitación y por la iniciativa para hacer este programa por el bien de la charrería y de los caballos en México. Y gracias a mis compañeros por estar aquí. Es correcto, es un gusto y seguramente nos responderá bastantes dudas que tengamos relacionadas con estos bellos animales. Muchas gracias, profesor. Gracias. Y también está con nosotros el profesor Juan Carlos Córdoba Fragoso. Él es coordinador estatal de la Ciudad de México. Es licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva, egresado de la ENEP Acatlán. De familia charra, su abuelo fue el socio fundador del lienzo charro llamado La Antigua Viga, ubicada en Santa Anita. Y lleva más de 15 años como juez del Colegio Naval, perteneciente a la Federación Mexicana de Charrería. Cuenta con 5 congresos y campeonatos nacionales de experiencia. Profesor Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos a todos, gracias por la invitación. Perfecto, pues ya estamos como pueden ver, queridos espectadores, con puro experto que va a resolver sus dudas. Si tienen, coméntenos ahí en el Facebook, sus comentarios, sus preguntas que tengan relacionadas con la charrería. Y para comenzar, me gustaría ponerles nada más un fragmentito para que se den una idea de qué estamos hablando, de qué va la charrería. Y por si ustedes seguramente la han visto en películas, la han visto en algún lugar, es parte de nuestra cultura, pero les voy a poner un pequeño fragmentito nada más de esta actividad. Nada más para que se queden con ganas de más y que iremos viendo más videos, más fotos a lo largo de esta charla, de esta amena charla. Y bueno,
Bienvenidos sean todos. Para empezar, me gustaría preguntarles pues lo básico, ¿no? ¿Cuál es el origen de la charrería en México? ¿Cómo se empieza a practicar esta disciplina? Para quien guste, quien levante la mano. Si les parece, yo creo que el origen se puede dividir en dos partes. Uno sería cómo fue que llegan los, los, eh, los caballos a México, que ahí Mariano nos puede hablar mucho. Y la segunda parte sería cómo empiezan a usarse ya para el desarrollo de la disciplina, que yo creo que Ricardo sería el indicado para platicarnos acerca de eso. Correcto, perfecto. Pues iniciamos con la llegada de los caballos, si les parece bien. Sí, con gusto. Pues para un dato que a mí me gusta resaltar en la historia del caballo en América, en general en México, pues es que el caballo, eh, la especie equina es originaria de América. Aquí, bueno, en todo el mundo aparece un ancestro común a todos los equinos y desaparece en Europa, digámoslo así, en el viejo mundo, como se dice, y en América persiste un animal que hace 60 millones de años comienza a evolucionar hasta lo que ahora conocemos el caballo y aparece aquí en América, y luego se va de América hace 4 millones de años, se va a Asia y se vuelve a distribuir en todo Asia, África y Europa, así para hablar rápido de la evolución, y desaparece en América, y entonces lo traen de regreso los conquistadores y colonizadores españoles hace 500 años, y bueno, pues ahí hay una serie bueno, controversias, de discusión, porque se dice que obviamente Cristóbal Colón los trajo a las islas del Caribe primero, y de ahí los pasaron al continente. Entonces hay un dato de que Colón los pasó al continente así en un intento, pero pues fracasó, y después fue ya Hernán Cortés quien los trajo al continente nuevamente, a México en este caso, y pues ya para la conquista de México, Tenochtitlán, ¿no? Y los desembarcó en Veracruz, y como después de ese desembarco ya, digamos, el caballo se quedó, llegó para quedarse, pues es lo que se considera el evento de reintroducción del caballo a México y América, ¿no? Porque en sí la evolución del caballo se dio en el territorio mexicano hace millones de años. Entonces, con eso se distribuye en México, empieza a extenderse pues sí, por la Nueva España como pues un elemento básico, ¿no? De hecho, pues fue el primer animal de los que conocemos ahora como domésticos que entró. El ganado vacuno entró 2 años después que el caballo a México. O sea, el caballo fue primero y luego las vacas y los burros, porque esos ya llegaron para colonizar, ¿no? Y entonces, pues el evento así que marca, digamos, el nacimiento de la charrería, digámoslo así, es cuando por ahí pues, 1530 y tantos, no recuerdo con precisión el año, empieza en México a darse el manejo del ganado con el sistema de la mesta, que era el sistema que en España administraba todo el tema de ganado, que es como la asociación ganadera, ¿no? Y es con son los que tomaban las decisiones hasta para qué caballo que no tenía dueño, eh, qué destino tenía el caballo que no tenía dueño. De ahí viene, curiosamente, la palabra de Mustang, porque los caballos que no tenían, los caballos que no tenían dueño eran los caballos mesteños, porque pertenecían a la mesta mientras se decidía su destino. Entonces los caballos en libertad, ferales sin dueño, eran llamados mesteños, y de ahí pues se fue deformando el vocablo a a un vocablo ahora anglosajón, que es Mustang, ¿no? ¿Qué tal? Entonces, bueno, con ese llegar a la mesta y con la necesidad como había muchos caballos y vacas, y etcétera, en todo el territorio, porque se adaptaron muy bien a México y se producían muy bien, pues había que marcarlos para reconocer al dueño, y etcétera. Y entonces vamos a decir que es un evento no todavía llamado charrería, ahorita hablaremos más de eso, pero ese puede ser el momento donde, porque todos nos podemos explicar, ok, llega el caballo a América, ¿y qué? ¿Cómo llegamos a ser esa persona con el sombrero ancho montando en un caballo y lazándolo con una soga? Sí. Pues, digamos, ese evento es
la piedra angular, ¿no? Porque como se extendieron muy bien, bueno, de hecho, en la Nueva España la venta de ganado, la producción y venta de ganado era como la riqueza principal de la Nueva España, ¿sí? O sea, el producir ganado para vender su piel, tanto ganado equino como caballar, para vender su piel, pelo, carne, etcétera, aquí en América y hacia España era la principal fuente. Entonces, con eso se establece la mesta y se establece la necesidad de marcar el ganado para reconocer a los dueños, y pues se establece todo un sistema de marcaje con fierros, y de ahí pues surgen cosas que ya iremos platicando acerca del nacimiento de cada cosa de parte de la charrería, para no robar ahorita muchos minutos. Fascinante, profesor. Pues hablamos de una relación simbiótica, ¿no? Yo creo que vamos a hablar justo de eso entre el jinete y el caballo. Y bueno, rápidamente ahorita me surge una duda. También tiene que ver la llegada del caballo con los gauchos en Argentina, con los vaqueros en Estados Unidos. Hay una relación como del mismo origen a partir del caballo, podríamos decirlo. Sí, básicamente sí, solo que aunque le duela a muchos, el primero se da en México y de ahí se extiende, ¿no? Digo, tuvo que haber alguna coincidencia de eventos, más no de, pues sí, no de momentos. En México fue donde, en 1537, ya me acordé el año, fue cuando se establece la mesta, y entonces pues apenas estaba conquistando el territorio continente americano. No sé cuándo empezó la conquista en Argentina, pero ya todas estas figuras de charro y gaucho y la manera de nombrarlos aparecen después, pero el vaquero norteamericano surge a partir, o sea, digamos, primero el charro mexicano o el vaquero mexicano, porque el vaquero mexicano pasó a llamarse charro. El vaquero mexicano se convierte en el vaquero americano, o el vaquero americano toma pues muchas cosas del vaquero mexicano, que ulteriormente fue el charro. Y el gaucho, por su parte allá, pues desarrolló igual que los jinetes chilenos y peruanos, etcétera. Correcto, correcto. Bueno, entonces hablamos de la llegada del caballo y después justo cómo se convierte en la charrería como tal. Profesor Arturo, no sé si o Ricardo o Juan Carlos. Bueno, hay un evento que crea, que es el parteaguas entre el español y la monta mexicana, que es en el indígena tenía prohibido el montar a caballo. Entonces las haciendas empiezan a crecer, se necesita más mano de obra, como lo platicaba Mariano, para trabajar con el ganado, y se da un permiso para que los indígenas puedan montar a caballo. Y en ese permiso también se habla de que no pueden montar a caballo con los implementos españoles. Entonces, en ese momento se empiezan a crear los implementos en México: frenos, sillas de montar, cinchos, estribos de las monturas, reatas, porque en España no se usaba la reata. Para manejar el ganado se manejaba con lanza, y en América, a base del ixtle que se trenzan las reatas, ¿sí? Se empiezan a hacer reatas para manejar el caballo. Entonces, este parteaguas donde el indígena empieza a montar, se crea el mestizaje, y es donde empieza realmente toda esta maravilla que es la charrería. ¿Qué tal? Entonces hablamos tal cual que es una práctica, digamos, originaria en México, porque se empezó a hacer aquí estos implementos que usted comenta, ¿no? Ahí vemos esta originalidad en el país, ¿podría ser? Sí, y además
todo nace en el campo, ¿sí? Por ejemplo, se habla de que las primeras referencias que se tienen ya de la charrería es en los valles de Apan, donde había una gran cantidad de ganado y se traía el ganado desde los valles de Apan en Hidalgo hasta la Ciudad de México. Entonces se deben de imaginar traer 300, 400 toros, una manada de ganado, cómo podían llevarlos, ¿sí? Y, por ejemplo, ahí nace el coleadero. El coleadero es tomar al toro por la cola, accionarlo alrededor de la pierna y estirarlo. Lo que se hacía era que el ganado se empezaba a desperdigar, por usar alguna palabra, empezaba a apartarse de la manada, y entonces el vaquero de entonces tomaba el rabo del toro, se lo enredaba en la pierna y lo jalaba para que el toro volteara a ver la manada, y ya al ver al caballo se metía dentro de la manada. Entonces ya ningún toro quería estar afuera, porque lo iban a jalar. Que es lo que vemos aquí más o menos. Exactamente. Entonces, ahí es donde, en eso es donde nace el coleadero. Ok, entonces tiene orígenes, además prácticos, ¿no? Que es al igual algo que no vemos mucho o no lo pensamos mucho, pero tiene un origen práctico, digamos, estas prácticas, una necesidad, vaya, y después se va haciendo... La charrería nace de resolver necesidades del campo con el manejo del ganado. Fascinante, fascinante. Y es tan bella que tenemos hasta un deporte. Es correcto, es correcto. Bueno, aprovechamos para enviarles saludos a nuestros queridos espectadores que nos ven y que nos escriben, Ernesto Solís, a Ana Sofía, Cristina Jiménez, nuestro director Alejandro Fernández Varela, nos manda saludos a los panelistas, muchas gracias. Ana Sofía dice, qué tema tan interesante, la charrería. Córdoba nos dice, ojito, el tema, un tema nuevo, yo quiero ser juez, dice. Fíjese, al igual y nos dan tips de cómo serlo. Jaime Reba, etcétera. Nuestro director de comunicación social también, David Vázquez, una disciplina fascinante, gracias a los invitados por compartirla. David Hernández también nos manda sus saludos. En fin, muchísimas personas, muchas gracias. Si tienen dudas, comentarios, déjenlos ahí en el Facebook, compártanlo con sus amigos para que se puedan enterar de esta fascinante práctica. Bueno, entonces tienen necesidades del campo que se resuelven de esta manera. ¿Y qué más podemos seguir diciendo de la charrería cuando fue avanzando ya, cómo se fue reglamentando, cómo salieron las reglas? Juan Carlos. ¿Quién dice yo? Sí, adelante. Pues sí, la charrería tiene sus orígenes, como ya lo dijeron, reitero, pues en el campo, es una práctica, una necesidad para los hacendados. Esa práctica se lleva hacia el deporte y al convertirse en deporte, pues se reglamenta. Está compuesta de 10 faenas, cada faena tiene calificación, cada faena tiene un grado de complejidad y existe un reglamento. Al volverse deporte, se califican faenas. No son suertes, mal llamadas suertes, pero realmente son faenas. ¿Por qué? Porque tienen un grado de complejidad, reitero, y es domar al ganado caballar, al caballo bruto y al toro. Es ahí donde se empieza a reglamentar al volverse deporte nacional. Correcto. Que como bien sabemos, un deporte en sus características tiene que ser físico, tiene que ser normado y a veces tiene que ser competitivo, ¿no? También hay estas competiciones de quién lo hace mejor, quién hace mejor las faenas. A nivel nacional existe un alto nivel, existen equipos muy, muy, muy fuertes con buenos charros en todo el país, desde la Ciudad de México, toda la República existe, incluso hasta en Estados Unidos, con diferentes reglamentaciones, porque allá se cuida un poco más el manejo del ganado,
¿no? Tiene que tener algunas condiciones para no maltratarlo. Entonces es diferente, pero va relacionado a lo mismo, a lo que pide la reglamentación, el reglamento de la Federación Mexicana de Charrería. Uh-huh. Dale, fascinante. Y me gustaría compartirles igual otro pequeño videíto. Está pequeñito para que lo podamos ver rápidamente y nuestros espectadores también. Y nos puedan comentar qué está sucediendo aquí, qué es lo que vamos a ver. Y que además otra característica creo del deporte es que es muy espectacular, ¿no? Visualmente. Entonces, el famoso vamos paso de la Bueno, aquí pasó muy rápido al igual. Vamos a verlo nuevamente. Aquí vemos. Es muy espectacular, como les digo. ¿Qué estamos viendo aquí? Ahí El estamos paso de la viendo, muerte. exacto, una de las 10 faenas que comprenden las competencias charras. Las competencias charras están comprendidas por 10 faenas. Y esta es la última, el famoso paso de la muerte, donde un charro montado a pelo en un caballo manso, realiza un brinco hacia una yegua bruta que lo puede reparar, que puede quererlo despojar de su lomo. Sí, cabe mencionar que hoy en día la charrería conlleva a que los charros deben de estar preparados, deben de ser atletas, deben de tener condiciones como cualquier otro deporte. No es fácil estar montado en un caballo y saberlo dominar, domar, manejar con la rienda. El charro debe ser un atleta. Correcto, sí, para poder efectuar estas faenas. Precisamente van en nivel de dificultad, porque dijo que esta es la 10ª. ¿Sería la más difícil o no tiene que ver el orden? Todos tienen un complejo de dificultad, Uh-huh. pero sí empezamos con la cala de caballo, que sería la primera faena charra, donde la cala de caballo es la buena rienda de todo caballo manso, el cómo moverlo del lado derecho, lado izquierdo, hacia atrás. Ese es Como el básico, diríamos, el ¿no? básico, sí, bueno, ajá. Lo que comprende esa faena de cala, ¿no? La buena rienda de un caballo manso. Piales es la segunda faena, donde consiste parar la carrera de un caballo bruto, deteniéndolo de las patas, lazado. Colas, lo que nos mostrabas en el video, poder derribar al toro en un recorrido de 60 metros. Toda faena tiene una calificación. Conforme lo vas haciendo mejor, vas teniendo mayor número de puntos. Ah, exacto, va uno juntando puntos. ¿Sí? Luego viene una jineteada de toro y luego lazar a ese mismo toro, lazarlo de la cabeza y de las patas para rendirlo, costillar y paleta, y esa comprende ahí 3 suertes, jineteo de toro, lazo de cabeza y pial de ruedo. De ahí pasamos al jineteo de yegua, donde es también mantenerse en el lomo montado, ¿sí? Ya no con riendas, sino con 2 petales sujetándose, y a los reparos tratarlo de dominar al caballo bruto. De ahí manganas a pie y a caballo, ambas faenas. La de a pie, pues como su nombre lo dice, sin estar montando, el charro tratará de lazar las manos del equino bruto para derribarlo de costillar y paleta. ¿Sí? Obviamente ahí lo que luce es el floreo, cada vez hay mejores floreadores, que es florear, pues saber manejar la soga con movimientos que también se les paga. Y las manganas a caballo es la misma faena, pero montado en un caballo. Y el paso de la muerte, el que te explicaba. Que sería la última faena. Exacto, que ha salido en varias películas, ¿no? Incluso es muy, muy famoso. Y conlleva su riesgo, ¿no? ¿Qué nos podrían comentar de los riesgos que pueden implicar realizar estas faenas? Ya nos comentó que hay que estar en una condición física, pues, ideal, ¿no? Pero ¿qué riesgos se pueden correr? Digo, como en cualquier deporte puede haber riesgos. ¿Qué nos pueden comentar sobre esto?
No sé si el profesor Arturo, Ricardo, ¿quién se anima? ¿Les ha pasado algo a ustedes? ¿Han caído muchas veces, más o menos? Sí, sí, yo creo que, como dicen, solo no se cae el que no se monta. Claro. La charrería sin duda es un deporte de alto riesgo. En mi experiencia no es muy frecuente que haya accidentes, pero cuando hay accidentes pueden ser fuertes, ¿no? Pues, ¿qué nos pasa? Pues que tenemos caídas, que hay fracturas, algunos golpes, raspones, etcétera. Y por eso hay que practicar mucho, ¿no? Por eso hay que conocer el reglamento. Y yo quisiera comentar aquí dos cosas. Uno, a pesar de ser una disciplina donde se usan animales, donde se usa ganado, el objetivo nunca es lastimarlos, ¿no? Jamás. De hecho, hay partes en el reglamento que sanciona si se hace mal alguna faena, si al momento de derribar una yegua cae mal, o incluso económico, ¿no? Si se lastima un toro, por ejemplo, pues el equipo hay que pagar, ¿no? En dinero, pues, no solo en... Entonces, es una disciplina, como bien nos comentaba Ricardo, que nace del manejo del ganado en el campo. Y bueno, el ganado es la inversión, ¿no? Es donde se saca el recurso en el campo, y no a nadie le conviene que haya alguna lesión, ¿no? Entonces siempre hay un cuidado, se vigila cómo se transportan los animales, estamos pendientes de la alimentación. Aquí Mariano es un experto en este tema. Si ustedes ven en las fotos, todos los caballos tienen protectores en las manos, y se procura que no haya ninguna lesión. Y otra cosa que decir es que en esta evolución de la disciplina de la charrería como manejo del ganado, como una necesidad en el campo, y se va convirtiendo a un deporte, aquí podemos ver la participación de la mujer a caballo. Esto no es tan reciente, no es tan antiguo como el origen de la charrería de trabajo, digamos, es más un espectáculo visual, etcétera. Y entonces la charrería va creciendo, forma parte de las actividades de los pueblos. Por ejemplo, pues había cuando había una charreada en alguno de los pueblos, era la fiesta del pueblo, se acercaban. Y entonces la charrería no solamente es el manejo del ganado o un deporte. Hay muchos elementos que tienen que ver, ¿no? O sea, si ustedes ven en el traje, en lo que usamos, hay un trabajo de artesano, ¿no? Están las sillas, el manejo de la madera, del cuero, las espuelas, la ropa, el traje, el sombrero. O sea, el que nosotros podamos llevar a cabo nuestra actividad deriva de la actividad de muchos sectores y de muchas otras personas que hacen esto posible, ¿no? Al ver una charreada, ese conjunto de todo esto termina siendo una fiesta familiar. También se observa en esas fotos, en las gradas están los familiares de los charros, de las escaramuzas, etcétera. Y aquí me gustaría mencionar algo, el momento en el que la Federación Mexicana de Charrería reconoce la participación de la mujer fue un momento en el que esta federación estaba siendo dirigida por un universitario, por el arquitecto Pascual. Fue quien reforma el reglamento y se integra a la mujer al estilo de monta de la mujer en el reglamento y en la parte formal del deporte de la charrería. Entonces, creo que hay muchos elementos, no es solamente hablar de lo deportivo, sino de todo lo que viene alrededor de la práctica de la charrería. Creo que es algo muy bonito. También para practicarla, pues todos nos tenemos que federar, tenemos que estar reconocidos, conocer el reglamento, y eso hace que la federación que rige en nuestro deporte sea de las más grandes del país. No tengo datos al día de hoy, pero en los últimos 5 años tengo entendido que la segunda federación con más integrantes federados de manera formal es la de charrería. Es decir, la federación que tiene más integrantes es fútbol, soccer, y la segunda es charrería. Entonces, tal vez en la ciudad o en las ciudades no es tan sencillo, no es tan común, no es tan familiar ver gente montada a caballo. Sin embargo, yo me atrevería a decir que este es uno de los momentos en los que hay más charros y se practica más la charrería como deporte en los últimos años. O sea,
tengo entendido que hay más de 20,000 charros federados, y hay muchos más que no están federados. Entonces, es una actividad que, aunque es una tradición, aunque viene de nuestro pasado, de nuestras tradiciones, no se ha olvidado. No ha terminado, y en varios lugares rurales de nuestro país creo que todavía está sumamente arraigada, y creo que está en un momento muy importante en su desarrollo. Entonces, hablamos precisamente de una práctica que no está muerta, ¿no? Definitivamente, que sigue vigente. Y aquí, precisamente, algo que usted comentó, nos comenta en nuestro público, Mari Carmen Palma. ¿Saben ustedes cuándo fue que las mujeres comenzaron a participar en el deporte de la charrería? ¿Hay como un aproximado, alguna fecha? No sé la fecha exacta, pero Sí. no sé la fecha exacta, pero acaba de cumplir 50 años. La primera escaramuza nace en la Asociación Nacional de Charros. Es la integración de los niños en ese entonces en un carrusel a caballo, en el cual daban una exhibición. Y la primera escaramuza que existió era mixta. Eran niñas y niños a caballo haciendo ciertas evoluciones. Y ese es el principio de la escaramuza. Acaba de cumplir hace unos días 50 años la primera presentación de esa escaramuza en la Asociación Nacional de Charros. Ese fue el principio. Actualmente ya está reglamentada, son 8 damas a caballo, perfectamente ataviadas a la usanza charra. Todas, si ustedes ven, todos sus arreos son iguales, desde el sombrero hasta la silla de montar son iguales, y hacen distintas evoluciones, las cuales tienen un gran grado de dificultad y son calificadas. La coordinación, ¿no?, que tienen que hacer es en este caso ¿qué se califica? No sé si profesor Juan Carlos nos pueda decir un poco más. ¿Se califica la estética, el manejo del caballo en estas actuaciones? Mira, sí debo de explicarte algo antes de entrar en este tema. Yo soy juez de charrería, pero califico las faenas de los Las hombres. faenas, correcto. Hay juezas, compañeras juezas, que califican lo que es las escaramuzas. Tengo entendido, sin profundizar tanto, que califican el dominio del caballo, los acercamientos, las rutinas, los cruces, ahí en esa imagen, las distancias. Son penalizadas si hay choques en caballos, si no, las distancias no son las adecuadas, son penalizadas. Pero realmente las compañeras juezas califican los movimientos y la destreza de las 8 integrantes del equipo de escaramuzas Creo que lo perdimos ahí un poquito. Se califica principalmente diversos movimientos. Perdón. Sí, Perdón. correcto. Se califica Adelante. principalmente el grado de dificultad y la perfección al realizar el ejercicio. La rutina, exacto. Perfecto. Sí, hablamos, si pudiéramos ver un equivalente casi con la gimnasia, el nado sincronizado, ¿no? Donde debe haber esta coordinación entre todos, ¿no? Así, muy parecido. O sea, las damas jueces tienen un trabajo coordinado mucho con clavados, gimnasia, ¿sí? Son muy parecidos en los sistemas de calificación. Y me gustaría también comentarles, en lo que vemos las fotos, algo que mencionó el profesor Arturo,
que me parece bastante interesante y bastante importante, porque a veces puede haber estas ideas preconcebidas, ¿no? En la cual el cuidado de los caballos, ¿no? Y no sé si el profesor Mariano nos pudiera apoyar con esto. A veces, pues justo como el deporte es muy espectacular, muy rápido, como vimos en el paso de la muerte, a veces se puede pensar que al caballo no sé si le duele o algo le pasa. Entonces, ¿qué nos pudiera decir al respecto sobre los cuidados, ¿no? Que se le dan a los caballos y la importancia que tienen, ¿no? Esta simbiosis que decíamos, ¿no? Que debe haber entre jinete y caballo. Sí, gracias. Yo creo que es esencial. De hecho, ahora hay un concepto muy actual pues en el sector ecuestre a nivel mundial que se llama la licencia social. Y la licencia social se refiere a lo que la sociedad permite pues que hagamos con una u otra cosa de nuestro entorno, ¿no? Y es algo que se debe promover en los deportes ecuestres porque al igual que en las carreras y en el salto y en cualquier deporte ecuestre, ir más allá del uso, pues es caer en el abuso de los animales, ¿no? Y justamente pues Juan Carlos hace rato mencionaba el reglamento, pues si deshacemos bien el reglamento, si lo estudiamos bien y ponemos atención, lo que el reglamento está promoviendo no es solamente la calificación de un ejercicio o el puntaje, es también el bienestar de los animales. ¿Sí? Y, por ejemplo, en la cala que Juan Carlos mencionaba, la cala del caballo, la cala es la prueba. Cuando vas en el metro y te quieren vender una pluma, te dicen van probadas, van caladas, porque Claro. la prueban, ¿no? Entonces, la cala del caballo es eso, la prueba del caballo. Cuando tú vas a comprar un caballo, lo quieres probar y tiene que hacer mínimo ciertos ejercicios. Caminar hacia adelante sin acelerarse, pararse a la voz o detenerse a la voz, voltear para un lado, voltear para el otro, en fin, una serie de ejercicios básicos en los caballos. Ahora que es más espectacular el deporte, pues vemos más cosas pero el caballo básico de charrería, vamos a decir, tiene que saber hacer ciertos ejercicios. Y entonces pones atención de otras cosas. Por ejemplo, el caballo usa un bozal o no, usa un freno más alto que otro, un freno más alto, un freno más bajo, en fin, para en 3 tiempos, en 2, en 1. Y todo eso, a lo único que te lleva es a demostrar que el caballo ha sido bien entrenado, que el caballo ha sido iniciado en el entrenamiento de manera correcta y sensata, a una edad sensata, y con procedimientos sensatos, ¿no? Por ejemplo, hay ciertos deportes ecuestres en los que se castiga que el caballo abra la boca, ¿sí? Como vemos ahí tantito en la foto, digo, es natural que el caballo abra la boca y entonces te dicen puede ser castigado. En algunos deportes ecuestres castigan que el caballo abra la boca y entonces para que el caballo no abra la boca le ponen una muserola, que es como el bozal charro, pero en este caso lo hacen de cuero y se lo ponen en torno a la nariz y el barboquejo del caballo y lo aprietan. Y pues claro que el caballo no va a abrir la boca y claro que no vas a tener puntos malos. En la charrería eso no se permite. Oh, Ajá. okay. O Sería sea, un poquito que como hacer trampa o que cerrar la boca a exactamente. fuerzas. Si el charro que vemos ahí, nuestro amigo Miguel, hubiera entrado con un bozal, lo descalifican. Okay. Es un básico de la cala, ¿no? Tú tienes que entrar, tu caballo tiene que entrar sin bozal, porque pues si le pones un bozal estás promoviendo que, bueno, pues sí, uso tu término, estás haciendo trampa, ¿no? Lo que quiero ver es que tu caballo está bien hecho y que no necesita un bozal para que no abra la boca. Se abre un poquito la boca, pues el juez te castiga, ¿sí? Si el caballo cabecea, o estrella, que es levantar la cabeza hacia arriba, cachetea, en fin, una serie de aspectos del movimiento del caballo que se consideran negativos, se castigan. Pero de eso quiere decir, lo único que eso quiere decir es que el caballo no tiene una buena rienda, ¿sí? Y entonces por eso está cometiendo esos puntos malos. Hay algo que lo está incomodando y por eso está haciendo eso el caballo. Por ejemplo, algo que se ha dejado de hacer, que a mí me parece que debería de regresar a los lienzos, es
es que el jinete se monte al caballo, presente el freno y se monte al caballo justo antes de calar. Antes se hacía eso en una competencia, lo quitaron porque quita tiempo y entonces lo hacen en otro lado, revisan eso, pero antes se hacía frente al público. Y yo creo que eso es esencial porque eso demuestra, yo tengo un video por ahí de un señor de Oaxaca, un señor que trabaja, pues sí, de campo, que está montándose a su yegua mejor que muchos charros y mejor que muchos equitadores de salto y de adiestramiento y de lo que tú quieras, porque al montarse se agarra de la crin del caballo y no de la cabeza de la silla del caballo. Y eso es un esencial del cuidado de los caballos, porque si tú te cuelgas de la cabeza de la silla al montarte, le lastimas el lomo al caballo. Y entonces el caballo no se va a desempeñar bien. Entonces, desde ahí tienes que calificar, digamos, al charro, al jinete. Este señor se agarra de la crin y pone el pie en el estribo como debe de ser, se eleva y deja caer el peso con suavidad sobre el caballo, metiendo antes el pie en el otro estribo para que el peso apoye sobre el centro de balance del caballo. La charrería en esencia cuida todos esos aspectos. Y si uno ve el reglamento paso a paso, por ejemplo, hace rato Juan Carlos decía, rindiendo de costillar y paleta, ¿sí? O sea, quiere decir que el cuerpo del animal debe de caer sobre el costillar y sobre lo que a nosotros es la espalda, la escápula, porque de esa manera no se lastima. Si el charro comete un abuso y lo derriba pues sí, a la mala, vamos a decir así, por derribarlo ya, y el caballo cae pues no sé si es en una mangana, cae de pico, si es cualquier otro ejercicio. El toro, por ejemplo, el toro cuando lo jalan con la soga no rinde de costillar y paleta, entonces están promoviendo que se lastime, tiene que rendir bien sobre esto, estas regiones anatómicas que nos mencionaba Juan Carlos, para promover, primero para verte bien en la ejecución de bueno, yo creo que primero por el bienestar del animal y segundo, pues para verte bien como es. Y para finalizar, por ejemplo, los piales, lo que estamos viendo aquí. ¿En qué consiste esto? En lanzar decimos las patas traseras, los veterinarios decimos manos, las de adelante, y patas, las de atrás, ¿no? Sí. Pero bueno, consiste en lanzar las patas de los caballos, ¿sí? Los cuartos traseros, con la soga y detenerlos, bueno, pero irles bajando la velocidad. Entonces, por ejemplo, ahí te pueden castigar por resecar. ¿Qué quiere decir resecar? Que es que tú amarras la soga a la cabeza de la silla y si das un apretón desde el principio, si no se revienta la riata, sí le causas puede lastimar al animal que estás lazando porque lo paraste de tajo, digamos. Como en seco, ¿no? Sí. En seco, exactamente. Entonces, por eso tienes que hacerlo paulatinamente. Si lo haces resecando, te castigan con puntos, además de que no te ves como un buen charro. Y así, o sea, en el reglamento, pues, el peso de los animales está reglamentado, deben de tener cierto peso, en fin. Pues no cualquier caballo puede ser apto para la charrería. No, hablo de los animales que lazas o de los animales de los que lazas, sí, además. O sea, no puedes meter un becerro de 200 kilos. Ok, perfecto. Y eso es licencia social. Si tú vas a una charreada donde están coleando becerros de 200 kilos, salte de ahí, ¿ok? No le des la licencia a esas personas de ver que están coleando becerros de 200 kilos. ¿Y eso es porque le causa algún daño? Sí, porque son animales jóvenes, son animales, o sea, lo decía hace rato Ricardo, okay. ¿Qué es lo que quiere en otras palabras, él decía algo así como esto, ¿qué es lo que quiere un ganadero? Pues que sus animales no se lastimen. Y entonces todo esto surge del trabajo en el campo con los animales y de por qué se lazan de los posteriores los caballos. No es por divertirnos, es porque si a un caballo lo lazas del cuello, el caballo se vuelve loco, se pierde y se estrella con lo que le queda enfrente y que no lo va a ver. Y así hay, por ejemplo, hay dichos mexicanos, hay sabiduría mexicana que parte de toda esta faena, de todo este trabajo, ¿no? No habla de caballos, pero habla de toros y dice al hombre por la palabra, al toro por los cuernos y al cochino por el pescuezo, ¿no? ¿Por qué? Porque cada ser vivo tiene su modo. Entonces, si en un rancho donde tenías que hacer todos estos trabajos que mencionábamos hace rato de la mesta, ¿sí?
que el caballo por ley se tiene que marcar. O sea, todos los animales deben de tener un fierro marcado normalmente se hace en el glúteo del caballo o de la vaca, en lo que es la pierna, pues, nosotros en exterior le llamamos a esa región la pierna, corresponde a los músculos, al glúteo, pero lo hace sobre la piel. Entonces, es por ley que lo tienes que marcar. Tú no puedes tener animales sueltos en el monte si no tienen tu marca, porque si esos animales se pierden, te los pueden traer de regreso a ti, pero también si esos animales causan daño en un cultivo, entonces tienen que saber quién es el responsable. Entonces, por ley se tenían que marcar los animales. Entonces, ¿qué dueño de animales, al azarlos, quería que sus animales se lastimaran? Ninguno. Entonces, tuvieron que ir descubriendo que, por ejemplo, al ganado, a los toros por los cuernos y por las patas, los derribas y los marcas. A los caballos y los agarras del cuello, se matan solos. Entonces, ¿qué hacían? Cuando pasaban a toda velocidad, les lazabas las patas, les bajabas la velocidad, los detenías, no se lastimaban de esa manera. Y entonces, una vez que el caballo quedaba detenido y sentado, llegaban otras personas a agarrarlo del cuello y lo derribaban y lo detenían y le hacían lo que le tenían que hacer, desde marcarlo, cortarle las crines, curarlo, cualquier cosa que... Fascinante. Entonces vemos que todo tenía motivos prácticos, ¿no? No es nada más como Exacto, dice por diversión o por a ver qué hacemos, ¿no? y terminaría con esto. Eso fue creando ciertos códigos de honor entre las personas que manejan animales, y esos códigos de honor aterrizan en el reglamento, y ese reglamento lo vigila y lo castiga o lo premia ahora. Si tú en una charreada fallas a los códigos de honor, entonces el reglamento te va a castigar o te va a descalificar. Es básicamente lo que... Fascinante, fascinante. Y creo que nos han en esta charla, nos han respondido muchas preguntas que al igual teníamos, nos queda mucho más claro de qué va la charrería y ya estamos en la recta final, se nos ha ido volando el tiempo y les pediría para cerrar, por favor, de manera breve, que nos digan para ustedes qué ha significado practicar esta disciplina, la charrería en su vida, qué les ha cambiado, qué les ha aportado. De manera breve, si pudiera, se los agradecería mucho. Empezamos con usted, profesor Arturo, si le parece bien. Pues para mí ha sido toda una satisfacción. En mi caso personal, la tradición viene desde mi bisabuelo, ¿no? Toda la familia paterna y también algunos integrantes de la familia materna montaban a caballo, y ya sea en la charrería o en otras disciplinas. Y en mi caso fue muy formativo. Cuando un joven aprende a montar a caballo, un niño, una niña, tú puedes decirle, puedes darle consejos, puedes decir muchas cosas, pero al final de cuentas quien está solo sobre un animal que pesa 10, 20 veces lo que tú y que puede en cualquier momento deshacerse de ti y lastimarte, en ese momento se forma el carácter, adquieres seguridad, tienes que aprender mucho sobre el respeto a los animales, sobre esa comunión, esa comunicación que tienes que tener con ellos, porque al final no puedes obligarlos a nada. Si tú maltratas a un caballo, el resultado es muy malo. Si logras comunicarte con ellos, es al revés, se construye un binomio y terminas actuando de manera armónica, ¿no? Entonces, al final es normativo en el campo. Hay una razón para levantarse temprano y regresar temprano, o sea, estás con la luz del sol, ¿no? Hay muchas cosas que en la modernidad nos acostumbramos a lo artificial y aquí no, aquí o sea, en la ciudad se te descompone el coche y compras otra pieza, en el campo lastimas a tu caballo y es una verdadera tragedia. Pues, Claro. tienes que cuidarlo, tienes que ser muy responsable, aprendes muchas cosas de la realidad, de la vida, de la naturaleza y a mí, al final de cuentas, fue muy, muy formativo y terminé siendo grandes amigos que están con nosotros en esta plática y muchos otros que no están con nosotros ahorita, pero para mí fue parte importante de mi formación como persona y mi desarrollo personal y social, y fue otra parte al final de desarrollarme y de conocer a la universidad, una vez estando en la Asociación de Charrería de la UNED. Perfecto.
y que hablaremos más de historias, justo de anécdotas de la charrería en la UNAM, en el programa, el jueves a las 7 de la noche, para que si se quedaron picados, ahí se conecten el jueves y puedan ya escuchar ahora historias de la charrería en la UNAM. Y ahí se responderán más dudas y seguramente será historias maravillosas también. Profesor Ricardo, ¿usted qué nos puede decir de manera breve, por favor? Mira, yo te podría decir que la charrería es una forma de vida. Si nos preguntas, bueno, ustedes profesionistas, el doctor Arturo Ruiz, el médico veterinario, el profesor Juan Carlos, son profesionistas y siguen practicando la charrería, es que es una forma de vida. Claro. Oye, ¿por qué lo llevamos ahora a la universidad? ¿Sí? Yo estuve en el equipo de la universidad de hace muchos años. Cuando era estudiante, cuando estaba en preparatoria, ya estaba en el equipo de la universidad. Y fui a la universidad, pero no dejé mi deporte. ¿Por qué? Porque es mi manera de ser. O sea, el charro empieza a ser charro y deja de ser charro. Yo iba a decir que el charro deja de ser charro cuando se muere, y no es cierto. ¿Por qué? Porque a mi abuelo lo seguimos recordando. Sigue estando la pintura de mi abuelo vestido de charro. El apodo de nosotros en las escuelas son el charro. El charro, claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es algo que no un día lo tomas y no lo dejas nunca. Perfecto. Es una forma de vida. Y solo se muere lo que se olvida, ¿no? Dicen. Entonces, si no lo olvidamos, ahí está para siempre. Profesor Juan Carlos, ¿qué nos puede decir? Igual de manera breve, por favor. Solo agregar que la charrería hoy en día es cultura, tradición y deporte. Como todo deporte, también es una disciplina. Entre más le dedicas tiempo a tu deporte, más trasciendes en él. Eso sería todo. Muchas gracias, profesor. Y profesor Mariano, finalmente, igual de manera breve, por favor. Gracias. No, pues a mí lo que, igual que mis amigos aquí presentes, es algo que he disfrutado desde niño y desde siempre. Y pues lo que más, ahora que lo combino con mi profesión y más aún tengo todavía una mayor fortuna porque combino mi profesión con mi afición, pero además en la UNAM, ¿no? Y en la UNAM tengo la oportunidad de ser profesor y tengo la oportunidad de participar con la Asociación de Charrería de la UNAM y lo que más me apasiona de esto es que como pues profesional en la salud y el bienestar del equino podamos identificar todas esas cosas buenas, digámoslo así, en la tradición de la charrería, que por cierto fue declarada por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y pues justamente porque como tradición ecuestre conserva su identidad y sus propias cosas, etcétera. Y hemos trabajado con un programa de la Facultad de Veterinaria, de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM en comunidades rurales de México, donde vemos todos los días charrería sin estar precisamente dentro del lienzo en cuanto a la relación del mexicano con los caballos y las mexicanas, y todo lo que esto puede aportar tanto a la ciencia como al arte, como al deporte de la equitación a nivel mundial. Ya decía los ejemplos de los bozales, ¿no? O sea, la rienda mexicana, la manera de entrenar al caballo en México, incluso termino con esto, lo prometo, por experiencia personal, ha sido reconocida por el científico más productivo en comportamiento y bienestar equino del mundo, y por un representante del Comité Olímpico Mexicano que tuvo oportunidad de estar en una charreada y que de origen húngaro y que dijo y que apreció la manera de montar el estilo mexicano. Entonces son una serie de satisfacciones que le dan mucho tanto a México como a la equitación universal, lo que hay en la charrería. Perfecto, pues fascinante. Hemos pasado una plática
increíble, llena de estas historias y de conocimientos que hemos aprendido hoy. Se los agradezco muchísimo a nuestros expertos que viven, respiran, comen charrería, y eso es algo increíble que creo que hemos logrado transmitir esa pasión a nuestros espectadores. Los invito a ver los comentarios para ver las dudas que tienen. Lo pueden seguir en la Asociación de Charros de la UNAM, así es su página en Facebook, por si quieren integrarse a la asociación, que hay muchos nos están diciendo, ¿cómo entramos? ¿Cómo lo hacemos? Y también para ser jueces y todo. Entonces nos da mucho gusto que llame la atención y que, bueno, vean que también hay estas opciones en la UNAM. Pues llegamos al final de nuestro programa Juegos y Deportes del Mundo. Les agradecemos mucho que se conectaran con nosotros y recuerden que la próxima semana tendremos otro deporte de otra parte del mundo, que será la pelota vasca. Entonces les agradecemos mucho haber estado con nosotros. Mi nombre es Neftalí Zamora, yo soy reportero de la Dirección General del Deporte Universitario, gracias a la cual llega a ustedes este programa. Que tengan muy buena noche y hasta la próxima. Gracias, buenas noches. Neftalí, muchas gracias, muy amables.